Muy buenos días, bienvenidos todos a nuestro webinar del día de hoy. Nos da mucho gusto recibirlos. Mi nombre es Dolores Correa, soy directora de Simplenom 035. Y bueno, estamos aquí en uno más de nuestros webinars, ya acercándonos. Les queremos compartir al número 200 desde que empezó la pandemia y empezamos con esta tarea de compartir información y aportar información alrededor de la NOM y de los riesgos psicosociales para ayudar y apoyar a las organizaciones a que hagamos mejores entornos de trabajo, que nos ayuden a sortear estas turbulentas épocas. Nos da mucho gusto recibirlos, tenerlos aquí en este viernes para abordar este tema que muchas veces se ha descuidado un poco, ¿no? Creemos, cuando empezó a hacerse toda esta difusión de la NOM 035, parecía que se trataba de que los trabajadores hicieran cartas a los Reyes Magos para cumplir todos sus sueños. Y bueno, por supuesto que hay una gran responsabilidad de parte de los empresarios, pero también los trabajadores tienen responsabilidades señaladas en la NOM porque la construcción de entornos laborales pues es una responsabilidad de todos. Así que nos da mucho gusto recibirlos hoy en este webinar. Les vamos a pedir, por favor, que todas las dudas las vayan escribiendo en el chat para que al final dediquemos todo el tiempo que sea necesario a responderlas. Vamos a tener una parte de exposición y al final atenderemos el tiempo que ustedes necesiten, todas sus dudas alrededor de estos temas. Pues para ya iniciar muy puntualmente, quiero presentarles a nuestro facilitador, experto en este tema, nuestro especialista en la NOM 035, el maestro Pablo César Flores. Pues él también es director de capacitación especialmente dirigida, que es parte de este binomio Simple SED con el que trabajamos con ustedes. Ha atendido a empresas alrededor del país, impactando a más de 30,000 empleados. Entonces, su experiencia es vasta no solo en la teoría, sino en la práctica real. Él coordina el nodo mexicano de la Red Latinoamericana de Desarrollo de Competencias y Organizaciones Sostenibles. Es colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo en estos temas y todos estos otros aspectos que tienen que ver con el trabajo digno, el trabajo decente, de donde emana la NOM 035. Es facilitador, es train the trainers para el estándar SOLVE, también esta metodología de la OIT para atender los riesgos psicosociales. Ha sido instructor de inspectores de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, es empresario que sabe lo que pasamos y todos los días en la gestión de empresas en nuestro país. Así que Pablo, buenos días, tarde ya, Sí, días para ti que estás en otra región. Nos da mucho gusto empezar nuevamente. gracias Lolita, así es, buen día, buena tarde, de acuerdo a dónde estén conectados, y qué bien que podamos estar acá compartiendo en este webinar la información relativa a lo que le corresponde a los trabajadores saber y estar al pendiente de la norma 035, porque es una norma que trae grandes beneficios para las empresas siempre y cuando los trabajadores también estén involucrados en su gestión, en el cumplimiento que realizan de la propia norma. Así es de que es muy relevante ver esta mirada que nos compartía nuestra compañera Lolita, ver esta mirada donde las empresas aprovechemos el cumplimiento de la norma no solo desde las obligaciones de las empresas, sino también desde que los trabajadores pueden aportar. Ellos tienen mucho que aportar respecto a los riesgos psicosociales. Así es de que veamos pues el tema de este webinar repartido en 3 contenidos. Vamos a platicar primero acerca de los beneficios y de los derechos que la norma 035 brinda para los trabajadores, que tengan muy claro ellos qué beneficio les aporta, pero también los derechos que ellos van a poder recibir una vez que la norma sea aplicada. Y el segundo contenido es la contraparte del tema anterior, porque vamos a dialogar de qué obligaciones, cuál es la corresponsabilidad que los trabajadores tienen con la empresa hacia el cumplimiento de la norma 035. Entonces, sí hay beneficios y derechos, pero también hay responsabilidades y obligaciones. Y tercer contenido del webinar de hoy,
¿de qué manera podemos provocar que los trabajadores participen de manera activa en el tema de la norma 035? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué entorno podemos generar en la empresa para que ellos encuentren los espacios de participación entusiasta y comprometida? Entonces comencemos a analizar el primero de los temas, los beneficios y los derechos que la norma 035 aporta a los trabajadores. Voy a cerrar video para que fluya de mejor manera el webinar y nos estaremos viendo de nuevo al momento de las dudas, de las preguntas que ya nos avisaron. Hay que irlas escribiendo, anotando. En cuanto surja la duda o la pregunta, anótenla en el chat de este webinar. Y así evitaremos que en algún momento se vayan a olvidar todas esas dudas o todas esas inquietudes que van surgiendo acerca del tema del día de hoy. Entonces, veamos pues el primero de los temas, beneficios y derechos de la norma 035 para los trabajadores. ¿Qué debemos de saber al respecto? ¿Realmente a qué tienen derecho los trabajadores? Primero que nada, debemos de clarificar que la norma 035, a final de cuentas, aunque es obligatoria, tiene una mirada preventiva y de generación de un contexto de bienestar en las empresas para la salud de los trabajadores y el clima organizacional. Desde su título habla de identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial, pero es una norma proactiva que busca que las cosas se eviten y corregir lo que ya está sucediendo. Quiere evitar que los trabajadores tengan trastornos de ansiedad, del ciclo sueño-vigilia, problemas con el estrés crónico grave y los problemas de adaptación ante los constantes cambios como la pandemia está demandando en los centros de trabajo. Sin duda que ustedes tendrán ejemplos de cuando se han sentido ansiosos de repente por algún pendiente que queda en el trabajo, alguna situación o entregable que realizar que les demanda cierto esfuerzo. Algunos de nosotros hemos perdido el sueño, de que batallas para conciliar el sueño o te despiertas anticipadamente y de manera abrupta también por algún pendiente laboral. O cuando algunos pendientes no terminan de resolverse y permanecen creándonos estrés que se vuelve crónico, constante y creciente. O como decíamos, los cambios que la pandemia ha demandado en los centros de trabajo también es un tema de adaptación muy importante o muy relevante para todos los trabajadores. Pues todo esto es lo que busca la norma prevenir dentro de las empresas y esos son los principales beneficios que tiene un trabajador, que cada vez haya menos motivos por los cuales estar ansioso, perdiendo el sueño, con estrés grave o con problemas de adaptación hacia lo que requiere nuestra organización. Y para ello tenemos aquí, miren, los tres grandes beneficios que aporta la norma a los trabajadores. El primero de ellos, que pueda construirse un entorno organizacional favorable. ¿A qué trabajador no le gustará estar laborando en un entorno muy favorable, donde es cordial, donde se puede comunicar, donde se resuelven los problemas, donde se analizan las situaciones, donde se buscan identificar las alternativas para salir adelante? El segundo beneficio que trae la norma para los trabajadores también es brindarles la posibilidad de tener un trabajo libre de violencia laboral. Un trabajo donde la violencia laboral cada vez vaya más en declive, que esté ausente la violencia laboral de nuestro espacio de trabajo, tanto por lo que yo reciba como lo que yo provoque. Y el tercer principal beneficio que aporta la norma 035 es la posibilidad de que sean atendidos los efectos que puedan provocar en el trabajador los acontecimientos traumáticos severos. Esos efectos que normalmente son psicológicos más que los físicos, esos efectos que te quedan como secuelas de estrés postraumático, también ahora existe la posibilidad de que sean atendidos a través de lo que indica la norma 035. Entonces, estos son los principales beneficios y derechos que tienen los trabajadores. Un entorno organizacional favorable, un entorno de trabajo libre de violencia laboral y la posibilidad de atender los efectos que les hayan dejado los acontecimientos traumáticos severos. Claro que estos acontecimientos tendrían que ser relacionados con el trabajo que desempeñan para cada una de sus empresas.
Además, otro de los beneficios que le aporta la norma 035 a los trabajadores es poder recibir toda la información necesaria de qué consisten las posibles alteraciones a la salud por estar expuestos a los factores de riesgo psicosocial. Una vez que en la empresa se viven factores de riesgo psicosocial, pues sucede que hay posibles alteraciones que los trabajadores pueden ir desarrollando o acentuando e ir incrementando. Y es así que una de las metodologías de la Organización Internacional del Trabajo, que es la metodología SOLVE, menciona estos 9 efectos posibles en la persona derivados de acontecimientos o de factores de riesgo psicosocial. Y los clasifica en 3 grandes rubros: las alteraciones en la salud psicosocial, como es el estrés laboral, el estrés económico o la violencia laboral. La segunda clasificación son los hábitos saludables de vida, donde se busca que tengan una buena alimentación, que tengan una actividad física adecuada, que su sueño sea saludable y evitar enfermedades de transmisión sexual como el VIH-Sida. Y la tercera clasificación son las potenciales adicciones que un trabajador puede desarrollar o acentuar ante la presencia de riesgo psicosocial en su trabajo, como el consumo del tabaco, del alcohol o de las drogas. Estos 9 alteraciones a la salud, la norma 035 pide que la empresa las informe, las comunique hacia sus trabajadores para que ellos puedan autoevaluarse y decidir si requieren y desean hacer algo para mitigar la presencia de alguno de ellos. Y sobre todo, que en el trabajo no vaya a haber motivos o acciones o riesgos que les provoquen el consumo o la práctica de estos hábitos o alteraciones a la salud. Entonces también la norma 035 le permite, le trae el beneficio al trabajador de autoevaluarse en estos 9 temas y poder tomar cartas en el asunto si desea corregir alguna de las situaciones. Pues ahí tenemos ya los beneficios y derechos de la norma 035 para los trabajadores. Ahora charlemos de un tema muy, muy relevante. ¿Qué le debemos de notificar a los trabajadores respecto a las obligaciones que la norma 035 les finca de manera laboral? También ellos son responsables de ciertas cuestiones. Y veamos las obligaciones que señala la norma 035. La primera de las obligaciones para los trabajadores: observar, atender todas las medidas que la empresa implemente para la prevención de los riesgos psicosociales. Ellos deben de participar en cumplir, atender o utilizar esas medidas de prevención. ¿Cómo qué cosas podría ser? Bueno, pues la norma misma nos va indicando cuáles medidas, como el hecho de instalar un comité para que atienda la norma 035. Todos los trabajadores deben de saber que existe, de apoyarlo, e incluso algunos de ellos podrán ser parte de ese comité. También otra medida preventiva es el hecho de entender la política de seguridad y salud que se establezca en la empresa, entenderla a fondo para poder aplicarla en su día a día laboral. Y una medida preventiva más es el hecho de un mecanismo para que los trabajadores opinen en todos estos temas de los riesgos psicosociales. Así es de que el que la empresa establezca el mecanismo es una de sus obligaciones, pero los trabajadores tienen la obligación de conocerlo y de utilizarlo cada vez que sea necesario ese mecanismo para externar su opinión. En todo ello son medidas preventivas que los trabajadores las deben de observar. La segunda obligación que tienen los trabajadores. La norma nos dice: los trabajadores deben de abstenerse de realizar prácticas que vayan en contra a ese entorno organizacional favorable que se está generando, a ese entorno favorable que la empresa está intentando construir. Entonces dice que los trabajadores deben de abstenerse de hacer cosas contrarias. Y aquí tenemos algunas prácticas que nos menciona la norma 035, en específico lo señala como los actos de violencia. Y los actos de violencia nos dice, puede ser el acoso psicológico, el hostigamiento o los malos tratos. Y veamos en los ejemplos que viene desde la humillación, las burlas, rechazar o discriminar a alguien del grupo, abusar del poder que se tenga en alguna relación jerárquica, los insultos, ridiculizar a las personas, el descrédito. Todo este tipo de prácticas son bastante comunes. Tenemos una cultura luego muy alegre que en ocasiones
llevamos más allá del límite de las relaciones y comenzamos a sobrepasarnos entre unos y otros. Y habla de abstenerse de prácticas contrarias no solo de jefes a subordinados, sino habla en todos los niveles y en todas las direcciones. Puede ser de subordinados hacia jefes, puede ser entre subordinados o colaboradores, puede ser entre jefes, en fin, en todos ámbitos y todas las direcciones. Ahora la norma 035 dice que como trabajador me debo de abstener de realizar estos actos de violencia. Claro que será necesario que primero se le explique a los trabajadores qué es violencia laboral, qué ejemplos ellos puedan identificar en su trabajo que están sucediendo y entonces comenzar a llegar a los acuerdos que poco a poco se vayan alejando de esas prácticas y tener cada vez un entorno organizacional más favorable. Pues esa es la segunda obligación que tienen los trabajadores respecto a la norma 035. En tercer lugar, aparece para los trabajadores la obligación de participar, de responder los cuestionarios diagnóstico que maneja la norma. La norma nos pide que respondan o que se apliquen 3 diagnósticos en las empresas a partir de 51 trabajadores y 2 diagnósticos a las empresas que tienen entre 16 y 50 y un diagnóstico para las que tienen solo hasta 15 trabajadores. Pues en todos los casos, la norma 035 obliga a que los trabajadores participemos en esos diagnósticos cuando nos sea solicitado. Y tenemos entonces, como les decía, que ya a partir de los 16 trabajadores se aplica el diagnóstico de factores de riesgo psicosocial, mientras que a más de 51 trabajadores adicionalmente se les aplica también el diagnóstico del entorno organizacional favorable. Y este tipo de diagnósticos, la norma nos avisa que se deben de aplicar cada 2 años. Cada 2 años debemos de estar aplicando estos diagnósticos, al menos en ese periodo. Lo mejor o lo que recomendamos y lo más eficiente es hacerlo de manera anual, pero la norma sí nos da la posibilidad de hacerlo en lapsos de cada 2 años la aplicación de los diagnósticos. Entonces los trabajadores deben estar enterados de esta obligación para evitar oposiciones o cerrarse a las respuestas, sino comprender y entender que su participación va a permitir mejorar la situación en la que se encuentra en nuestra organización. Mientras que este tipo de diagnósticos también ahora con motivos de la pandemia salió a relucir de manera relevante. Sin duda que la pandemia vino a poner a prueba la eficiencia de la norma 035, porque justo este evento de la pandemia causó mucho revuelo en nuestros centros de trabajo, no solo en la operación, sino también en el ánimo y en las emociones de los trabajadores. Incluso nosotros nos hemos visto abrumados por todo lo que debemos de resolver alrededor de la norma. Pues sucede que en los lineamientos federales para el regreso seguro durante pandemia en los centros de trabajo, mencionan el punto 64 que se deben de contar justamente con lineamientos para identificar los factores de riesgo psicosocial dentro de la empresa, así como su entorno organizacional. Pues estos lineamientos para la identificación justamente son el diagnóstico de la norma 035. Así es de que si tú eres una empresa que cumplidamente había aplicado su diagnóstico desde el año 2018 o 2019, pues corresponde que ahora durante pandemia hagas una aplicación de diagnóstico extraordinaria, aunque no hayan pasado esos 2 años. Si eres una empresa que apenas va a cumplir esta obligación, hoy durante pandemia aplica los diagnósticos porque urge que cumplas con esta obligación y evitar alguna sanción. Pero una vez que pase por completo la pandemia, quizás dentro de un año o poco más, habrá el momento de que apliques de nuevo el diagnóstico ya sin pandemia para tener la mirada real y poder actualizar y adecuar tus programas y acciones de control. Entonces ya lo sabes, la empresa debe de cuidar la aplicación y la periodicidad, pero el trabajador debe de participar con honestidad en esas respuestas de los cuestionarios de los diagnósticos. Vamos a ver la obligación número 4 para los trabajadores. Esta obligación 4 es: yo como trabajador debo de estar informando constantemente a la empresa cuando observe que hay compañeros que tienen prácticas opuestas al entorno organizacional o también cuando observe que hay actos de violencia en contra de mi persona o quizás en contra de otros colaboradores, también lo puedo reportar.
Y necesitamos que los colaboradores, los trabajadores, comprendan que tienen este derecho, pero también esta obligación de denunciar, de informar, de reportar lo que está sucediendo a su alrededor, porque de esa manera todos nos volvemos vigilantes y también en este momento todos comenzamos a tener un mejor actuar porque sabemos que todos estamos observando. Esta denuncia que los trabajadores hagan tendría que ser a través del mecanismo que la empresa establezca y cuidar la confidencialidad de la denuncia o de la opinión. Sin embargo, no puede ser anónimo. Sí se requiere saber quién reporta acá, porque si no, podría caerse en el juego de que un trabajador queriéndole hacer daño a otro compañero simplemente lo denuncie de violencia laboral sin ser cierto y él anónimamente pueda cubrirse. Entonces se requiere toda la seriedad en el caso de las denuncias, no puede ser anónimo, la empresa sí debe de guardar la confidencialidad de cada una de ellas. Y luego la empresa, para que el trabajador se sienta animado a hacer esta obligación, a cumplirla, la empresa debe de establecer un protocolo por el cual le va a confirmar que recibió su opinión o su denuncia, su queja, y también un protocolo por el cual le va a dar seguimiento hasta informarle al trabajador que puso la denuncia cuál fue la resolución de la misma y qué consecuencias hubo. Todo ello debe estar dentro de ese mecanismo de captación de voz que establece la empresa para los trabajadores. Y vamos por la quinta obligación que tienen los trabajadores en relación a la norma 035. Miren, esta quinta obligación también tiene con el hecho de informar, pero lo que van a informar en este caso es cuando ellos lleguen a estar presentes en algún acontecimiento traumático severo. Si bien la empresa tiene la obligación de hacer un primer diagnóstico de los acontecimientos traumáticos severos de manera general con todos los trabajadores, después de ese evento de diagnóstico global, los trabajadores se quedan ahora con la obligación de que si en el día a día les sucede un nuevo acontecimiento traumático severo totalmente relacionado con el trabajo que desempeñan, deben de informarlo a la empresa, porque en ese momento, pasado al menos 3 meses de que sucedió el evento, tendrían que estar pudiendo responder el mismo cuestionario para la identificación de acontecimientos traumáticos severos. Puede ser incluso un mes después de que haya sucedido el acontecimiento. Ahora sí es momento de aplicar el cuestionario. Entonces, en cuanto suceda un acontecimiento traumático severo, el trabajador debe de avisar al comité de la norma 035 y el comité estar pendiente para un mes después al menos aplicar el cuestionario para saber si se encuentra con efectos, cuidando siempre que el acontecimiento esté totalmente relacionado con el trabajo que desempeña actualmente para la empresa, clarificando que el trabajador debe de describir con mucho detalle qué sucedió, cuándo sucedió, quiénes estaban involucrados quizás en lo que sucedió. Todo ello en relación al acontecimiento traumático severo. Y ya comentamos, un mes después de que sucede el acontecimiento, al menos un mes después, es la aplicación del diagnóstico para identificar si la persona se quedó con algún efecto que requiera apoyo y poder superarlo. Pues ahí tenemos la quinta obligación de los trabajadores. Y ahora veamos esta sexta obligación. Tienen los trabajadores la obligación de participar, de estar presentes en todos los eventos que la empresa organice en relación a la norma 035. Todo lo que la empresa organice en relación a la norma no es opcional para el trabajador decidir si quiere ir, asistir o no. No es como otro tipo de campañas o semana de la salud o programa de tarjetas para los trabajadores con algunos proveedores preferenciales, donde el trabajador decide si participa o no. Esta presencia en los eventos de la norma 035 es una de sus obligaciones, deben de asistir. ¿Qué tipos de eventos la empresa normalmente organiza en relación a la norma? Puede ser algunas reuniones informativas, hasta para poder explicar este tipo de obligaciones o qué consiste la norma. También cuando la empresa convoca a la aplicación de los cuestionarios para obtener los diagnósticos, es otro evento donde debo de estar presente. Cuando la empresa dice vamos a hacer unas reuniones o algún acto para recabar las propuestas que ustedes como trabajadores tienen, también el trabajador está obligado a participar con sus propuestas.
Cuando se determina a través del comité de la norma qué cosas, qué acciones se van a implementar e involucran a los trabajadores, ya sea de toda la organización o de algún departamento, ellos también están obligados en implementar lo que se les indique en relación a la norma. Si corresponde ir tomando indicadores o mediciones de lo que va sucediendo con aquellas acciones aplicadas, es otra participación obligada para los trabajadores, así como dar la retroalimentación cada vez que el comité de la norma necesite saber la opinión de los trabajadores para observar si va avanzando de manera positiva todo lo que están realizando y entonces poder reforzar lo que se hizo bien o comenzar a hacer las adecuaciones en donde hiciera falta. Esa es una obligación también muy importante. El trabajador debe de saber que está obligado a participar en los eventos, que no lo vea como algún favor que le está haciendo la empresa o una opción participar o no. Debe de tener claro que está obligado a participar en los eventos que organiza la empresa. Desde luego que la empresa pues tiene la obligación de crear esos eventos y por eso es que se apoya en el comité de la norma. Y veamos después de esta obligación 6, la última obligación para los trabajadores que señala la norma 035. Esta última obligación, la séptima, es el hecho de aceptar asistir a los exámenes médicos o a las evaluaciones psicológicas que la empresa me asigne derivado de la norma. Esta obligación, miren, también ha causado algo de revuelo una vez que se conoce por los trabajadores el decir, ok, no es tan solo que la empresa me quiere ayudar, es que yo también estoy obligado a permitir ese tipo de ayudas y a investigar, al menos a diagnosticarme si requiero o no requiero un tratamiento más extenso. Pues entonces los trabajadores, una vez que son identificados que requieren exámenes médicos o evaluaciones psicológicas según todo lo que señala la norma, el trabajador debe de asistir a ellos, no oponerse, no rechazarlo. Y para ello, puede ser que las empresas, sobre todo las empresas grandes que sí tienen un departamento de salud en el trabajo, pues pueden canalizar rápidamente ahí a los trabajadores con el equipo enfermero, psicólogo o doctora que tiene la empresa en ese departamento de salud en el trabajo. Ellos pueden ser una primer fuente de atención y de aplicación de estos exámenes médicos. Pero también si la empresa no cuenta con este tipo de áreas de trabajo, es totalmente válido que sea canalizado al servicio de seguridad social que la empresa paga para sus trabajadores. Normalmente la gran mayoría el seguro social, el IMSS, pero también hay ocasiones que corresponde el ISSSTE, el servicio médico militar, el servicio de pensiones municipal o estatal, en fin. Cualquier seguridad social que la organización tenga para la atención de sus trabajadores es totalmente válido canalizarlos y el trabajador está obligado a asistir, aunque quizás él físicamente no se sienta tan mal como cuando hay una enfermedad muy lógica, muy obvia, muy evidente, él debe de acudir a esa cita o a esa inspección o a ese diagnóstico. Y una tercera alternativa que podría tener las empresas es convenios con algunas áreas privadas o particulares de salud. En ocasiones tienen convenios con despachos de psicología, con pequeñas clínicas de salud, seguro de gastos médicos mayores, en fin, algunas alternativas externas y no de seguridad social. Cualquiera de las tres opciones que me canalice la empresa, yo como trabajador, tengo la obligación de sí asistir a estos exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Es una obligación laboral desde que la norma 035 fue publicada. Desde luego que la norma también protege al trabajador pidiendo total confidencialidad de los padecimientos o problemas que se lleguen a enterarse los expertos en la salud. La empresa solo guarda el seguimiento a la evolución de su situación. O sea, la empresa integra un expediente donde se asegura que el experto en salud confirma que el trabajador está acudiendo al diagnóstico y, si fuera necesario, al tratamiento posterior que se ha indicado, hasta que haya un alta por parte del profesional de la salud. Pero la empresa no tiene ni por qué enterarse, ni por qué pedir que le indiquen exactamente qué padecimiento o malestar tiene el trabajador, ni siquiera qué tratamiento farmacológico, si fuera el caso, está tomando. Solo la evolución de su situación hasta obtener el alta por parte de un profesional de la salud. Pues ahí tenemos
las 7 obligaciones que la norma 035 señala para los trabajadores. Es nuestra responsabilidad como empresa informar estas obligaciones, hacer que las comprendan, permitir que las conozcan para que ellos luego las puedan cumplir. Y pasemos al tercer tema, al tercer contenido del webinar del día de hoy, que habla de las formas que tú como empresa puedes provocar, debes de poner en la mesa para que tus trabajadores participen de manera activa en el cumplimiento de la norma. Y fíjate que cuando hacemos este tipo de prácticas que vamos a comentar, sucede que se vuelve más fácil el cumplimiento de la norma, porque ya no está en manos ni de una persona, ni de un departamento que casi siempre es recursos humanos, ni de solo el comité de la norma que debemos de instalar, sino que ya tenemos a los colaboradores haciendo su parte para que la norma realmente se cumpla. Y cuando llegan las inspecciones, es muy fácil que el inspector evidencie, observe ese nivel de implementación, se sienta satisfecho con ello y salgas muy bien de un proceso de inspección. Entonces, platiquemos estas formas que podemos crear para que los trabajadores participen de manera activa. Tenemos primero las que son muy oficiales, muy formales dentro de la empresa, como el hecho de la construcción del comité de la norma. Puede ser una de las alternativas formales donde algunos de los trabajadores formen parte, participen y firmen el acta de instalación, incluso hasta tomen protesta. También los eventos de capacitación que tu empresa organice. La capacitación puede ser hasta para presentar las obligaciones a los trabajadores de la norma 035, cuando hablen de las alteraciones de la salud, cuando platiquen acerca de los factores de riesgo psicosocial, tanto al comité como al resto de los trabajadores. Otra alternativa formal es cuando provocan la empresa los espacios para el diálogo y la discusión del diagnóstico que se obtenga con la norma 035. Ese diálogo donde los trabajadores comienzan a preguntarse qué situaciones están provocando que nos encontremos en ese nivel de diagnóstico o de riesgo. Si ya tenemos algún riesgo rojo, naranja o amarillo, los trabajadores dialogan para encontrar las causas, los problemas que los tienen en la situación. Una cuarta alternativa formal de participación es cuando pides como empresa algún medio para que ellos pongan las propuestas de solución a esos problemas que identificaron. Cuando el trabajador comienza a pensar de qué manera podrían hacer diferente lo que están viviendo, qué acuerdos podrían tomar para que ya no suceda aquello que los está violentando, agobiando o estresando. Entonces, estos mecanismos que pueden ser reuniones, formatos, plataformas para que los trabajadores propongan, también es una alternativa formal. Y una quinta alternativa que debes de cuidar, proveerle a tus trabajadores es el hecho de mecanismos para que ellos implementen esas propuestas elegidas, esas soluciones que encontraron. Para implementarlos pueden partir desde equipos de trabajo que se encarguen a través de la norma de cada uno de los temas. En ocasiones requerirán hacer pequeñas inversiones para adquirir, modificar o comprar algún implemento, herramienta o algún experto. También que tengan ellos la opción de disponer de esos recursos, aunque sean pequeños. Poder tener un centro de documentación o un banco de ideas donde van documentando todo lo que realizan para la implementación. Todas esas alternativas, registros y controles, también ponerlos en manos de los trabajadores es una alternativa formal para que ellos participen. Sin embargo, en la marcha y en la implementación de la norma también se dan alternativas no formales o alternativas informales. Puede ser que los trabajadores comiencen a participar informando a quienes no conocen todavía lo que ellos ya dominan. Luego tenemos a trabajadores líderes por naturaleza que van e informan a otros que no asistieron a la reunión, que se encuentran reacios o que tienen dudas para creer en el proyecto. Cuando los trabajadores comparten entre ellos las dudas, las experiencias, las ideas, cuando comparten entre ellos los avances, también es una manera informal de participar. Luego viene la parte de vigilarnos unos a otros. Esto que decíamos que cuando entendemos qué es violencia laboral, qué es un entorno organizacional, qué es un factor de riesgo psicosocial, y cuando sabemos que podemos reportar lo que está sucediendo entre nosotros, todos nos volvemos vigilantes de cuidar el mejor ambiente de trabajo.
En ocasiones, también hay equipos más desanimados o personas que tienen dificultad para creer en todo esto, y hay otros que informalmente los comienzan a motivar, comienzan a impulsarlos a que sí participen, comienzan a motivarlos para que ellos también tengan la voluntad de hacer algo por su entorno laboral. Y una manera informal que también los trabajadores suelen participar es cuando aprenden por su cuenta, que no se conforman o no esperan solo la capacitación formal que la empresa les brinda, sino que investigan, se meten en las redes sociales, toman un curso en línea, leen la norma y la profundizan, van y comparten con otras organizaciones, comparten con sus conocidos y familiares e intercambian experiencias. También ellos pueden aprender por su cuenta. Cuando conseguimos que nuestros trabajadores participen en las formales y poco a poco vayan teniendo participación informal, el entorno laboral de nuestra empresa cambia por completo y el cumplimiento de la norma se acelera de manera exponencial. Así es que nos corresponde a nosotros cuidar estas alternativas, tanto formales como informales, para que los trabajadores realmente participen. Algunos ejemplos de lo que estamos comentando respecto a la participación de los trabajadores lo podemos ver en las siguientes imágenes, como aquí aparece como un grupo de trabajadores toma protesta como parte integrantes del Comité de Prevención de Riesgos Psicosociales y en sus manos en delante estará la operación de lo mismo. O también cuando se les ha brindado capacitación, hemos podido colaborar con varias empresas bastantes ya a nivel nacional y les damos la capacitación básica para que conozcan todos estos temas, qué le van a decir a sus trabajadores, cómo van a comenzar el diálogo y desde luego les entregamos un ejemplar de la norma para que la tengan como de consulta diaria. Otro ejemplo de participación que estamos observando es cuando una empresa puso un gran mural con la política de seguridad establecida y después de que le explicaba y que los trabajadores podían también explicarla con sus palabras, pasaban y firmaban este mural como un signo de que se están comprometiendo con el cumplimiento de esa política. Eso es un ejemplo de participación. Igual acá tenemos cuando un pequeño grupo de trabajadores formaron lo que se le llamó la Comisión para la Atención de los Acontecimientos Traumáticos Severos en el Trabajo, con sus protocolos médicos y psicológicos. Entonces, este pequeño equipo que iba a atender al resto de la población, a identificarlos, a canalizarlos y a dar el seguimiento, también ellos tomaban protesta de formar parte de ese pequeño grupo de trabajo. O cuando decíamos que se abren los espacios para que los trabajadores comiencen a dialogar, que empiecen a descubrir los problemas que provocan tal o cual nivel de riesgo psicosocial. Esos espacios de diálogo donde ellos participan y opinan es otro ejemplo que podemos compartirles. Así como este otro, cuando se hacen los exámenes médicos a ciertos trabajadores para poder observar si tienen algún malestar o alguna situación que sea de alerta o que sea de alarma. Muchas de las empresas realizan estas prácticas a través de sus semanas nacionales de la salud o semanas anuales. En fin, estos exámenes médicos también aplican y es una actividad participativa porque ya decíamos que el trabajador en sí mismo también tiene la obligación de asistir a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que se indiquen. Y miren, acá tenemos otro ejemplo derivado ahora con el trabajo durante la pandemia. Ha habido tanto estrés de los encargados de recursos humanos de las empresas, de implementar la norma, así como en todos los trabajadores, que luego tenemos pequeños grupos virtuales donde nos reunimos para compartir las experiencias, lo que está sucediendo en la empresa, cómo disminuirla, ayudas virtuales dinámicas para agilizar y despertar la mente de los trabajadores para que se quiten las preocupaciones exageradas por lo que provoca la pandemia. Y este tipo de prácticas también son formas de participar. Cuando involucras a los trabajadores a cambiar el sentido rígido y formal de las reuniones de trabajo con un propósito específico durante pandemia. Pues aquí tenemos ya vistos los 3 contenidos para el día de hoy. Charlamos de los principales 3 beneficios que aporta la norma y de los derechos de conocer las alteraciones, 9 alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Luego compartimos las 7 obligaciones que la norma indica para los trabajadores, que son ya parte de sus obligaciones laborales por ser una normatividad laboral oficial a nivel nacional.
Y por último, compartimos alternativas formales y alternativas informales por las que un trabajador puede participar en la implementación, atención y aprovechamiento de la norma 035 en su centro de trabajo. Y ya que agotamos el tema del día de hoy, pues llegamos al momento de las dudas y comentarios. Solo que antes queremos que por favor nos respondan una sencilla y rápida encuesta que les aparece aquí ya en pantalla. Ayúdenos a saber en este grupo de webinar qué tamaño de empresas o de organizaciones tenemos presentes. Queremos saber si tu organización es de las micro hasta 15 trabajadores, si estás en una empresa que tiene entre 16 y 50 trabajadores, o quizás tu empresa ya es de las medianas de 51 a 100, o de las grandes donde tienes más de 100 colaboradores en tu organización. Requerimos que al menos el 80% de los presentes en el webinar respondan esta encuesta. Denle clic allí en pantalla, elijan una de las 4 opciones. Requerimos que al menos el 80% lo haga y esto nos va a permitir afinar nuestras respuestas a sus preguntas, a sus dudas, a sus inquietudes, ya que estaremos comprendiendo de qué tamaño o cuál es la presencia de nuestro grupo hoy en día. Entonces creo que ya tenemos la votación completa y estaríamos listos para saber si hay alguna pregunta, alguna duda en el chat que podamos comenzar a responder. Claro que sí, Pablo. Ya tenemos las primeras preguntas. La Excelente. primera pregunta es de Carolina García y nos dice, ¿cómo aplicamos la NOM para el teletrabajo? Qué interesante que se acaba de publicar el lunes la reforma en el Diario Oficial, el martes entró en vigor y ahí en nuestro centro de documentación tenemos para que la puedan descargar y hasta una guía que publicó la Secretaría. Sí, pues este tema del teletrabajo sin duda que llegó para quedarse. Incluso creo que aunque se acabe la pandemia, muchas empresas y puestos de trabajo habemos aprendido a aprovecharlo. Y no es impedimento para que la norma 035 se aplique, ya que incluso estar en teletrabajo atrae o acentúa algunos riesgos psicosociales como la interferencia vida, trabajo y familia, por poner un ejemplo. También complejiza el tema del liderazgo y relaciones positivas en el trabajo, ya que no nos vemos de manera cotidiana. Entonces, sí, en el teletrabajo también aplican la norma 035. Tenemos ya algunos webinars respecto al home office o teletrabajo y cómo aprovecharlo en favor de la norma. Y estaremos sacando próximamente ya el webinar que nos indique cómo tener la aplicación concreta de la norma 035. Pero sí tenemos las herramientas para trabajar aún a la distancia. Estas herramientas virtuales permiten que estemos en comunicación y podamos avanzar con los riesgos psicosociales. Es totalmente aplicable. Muy bien, Carolina García nos dice, ¿qué pasa en el caso de una persona que tiene algún padecimiento psicológico que no se deriva del trabajo, pero se agudiza en él? Claro, los padecimientos psicológicos es muy difícil quitarlos de la persona por decir que ya entré por la puerta del trabajo y se me desaparece mi problema psicológico. Y efectivamente, las presiones laborales pueden agudizar ese padecimiento, pero si a alguien se le está agudizando un padecimiento es porque hay una causa y esa causa se le llama factor de riesgo psicosocial. Entonces, tú tienes identificado que a un trabajador que padece de un tema psicológico se le agudiza, pero a los que no lo padecen puede ser el inicio de ello. Entonces, utilicemos, aprovechemos a estos trabajadores para entender qué les está provocando el que se agudice su padecimiento y ese motivo, esa causa es un factor de riesgo psicosocial a gestionar por la empresa que seguramente comienza a afectar a otros. Muy bien, Pablo, María de Los Ángeles nos pregunta, ¿cómo se forma el comité? ¿Es obligatorio? Sí, María de Los Ángeles, de hecho es la primera obligación que debemos de cumplir para que la norma 035 pueda ser eficientemente aplicada en la empresa. Para implementarlo o para instalarlo hay varias reglas que cuidar y varias alternativas. Sería ahorita muy ambicioso pretender que en unos segundos te expliquemos todos esos datos, pero sin duda puedes aprovechar alguno de los webinars o talleres que tenemos específicamente para la construcción del comité, cómo es recomendable hacerlo,
qué se dedica el comité, cuáles son los documentos para que quede formalmente instalado, cuáles son los primeros pasos que deben de seguir. Todo eso lo tenemos en un taller específico que a continuación les vamos a explicar dónde pueden encontrar el calendario de todos los eventos de formación. María de Los Ángeles tiene otra pregunta. Si mi empresa solo tiene 15 trabajadores, ¿me solicitarán el cuestionario 2? No, hasta 15 trabajadores es totalmente opcional cumplir con esa obligación. No es una obligación de facto. Es totalmente opcional. Si decides hacerla, sí tendría que ser el cuestionario de la guía de referencia número 2. Y nos completa su pregunta, Pablo. Si tengo trabajadores de empresas contratistas, ¿también es mi obligación aplicarles yo los cuestionarios a los trabajadores? A esos trabajadores. Es obligación aplicárselos a esos trabajadores. ¿Quién lo aplica? Debes de ponerte de acuerdo con tu proveedor o proveedores o tus clientes contratistas. Entonces tú debes de ponerte de acuerdo con ellos para saber, ya lo están haciendo ellos por su cuenta. Si es un sí, que te pasen los resultados y las acciones que están haciendo para minorar los efectos. Si es un no, les puedes proponer tú incluirlos dentro de tu equipo de trabajadores y luego pasarles a ellos los resultados y juntos tomar las medidas pertinentes, porque va a haber unas medidas que te correspondan a ti por estar en tus instalaciones y otras medidas que le correspondan a tu contratista por tener ellos la relación laboral. Leti nos dice, en mi organización somos 9, ¿se debe aplicar la NOM 035? La NOM sí, y de las 11 obligaciones te corresponden 7 obligaciones de ese listado. Hay un webinar específico de todas las obligaciones de la norma, Leti, y cuáles le aplican a las de hasta 15, 16 y 50 o más de 50 trabajadores. Hay un webinar que está por suceder ya en Sí, próximos días. sí, y ese te lo recomendamos mucho porque se ven todas las obligaciones de todos los tamaños de empresas y les puede dar mucha claridad. Blanca te pregunta, Pablo, después de detectar un caso traumático, ¿se debe realizar un diagnóstico general? De un evento traumático, me imagino un acontecimiento traumático, si Se tienen ve. identificado quiénes participaron en él, solo se les aplica a esas personas un mes después al menos de que haya sucedido el acontecimiento. Si fue un acontecimiento genérico, voy a inventar la explosión de una caldera dentro de la planta que nos puso en alerta a todos y salimos corriendo en evacuación, entonces sí, un mes después debemos de aplicarlo de manera genérica. Depende del alcance de tu acontecimiento identificado. Muy bien, María de Los Ángeles nos dice, gracias, espera el webinar del comité. Ahorita les damos todos los datos. Carolina nos dice, ¿cuál es exactamente la diferencia entre la fase 1 y la fase 2 de la implementación de la NOM? Ya sabes que hubo mucho ese ruido de fase 1 y fase 2. Yo creo que por las fechas de vencimiento. Sí, en este webinar de las obligaciones de la norma también lo clasificamos así, las obligaciones de la fase 1 y la de la número 2, que hoy en día las dos fases ya están para ser inspeccionadas, pero la principal diferencia es la fase 1, todas las acciones que van a permitir que en la empresa se cree la cultura de prevención de riesgos psicosociales. Y la fase 2, todas las acciones que van a permitir controlar los riesgos que ya están presentes en la empresa. En el webinar de las obligaciones queda clarísimo este punto. Patricia Blanco dice, cuando el acontecimiento traumático severo fue externo, nada más así nos pregunta. Y externo no sé a qué se refiere, si no fue con motivo del trabajo. Patti, si nos aclaras un poquito. Blanca nos pregunta si compartiremos la presentación. Sí, vamos ahorita a darles las alternativas para obtener estos materiales también a través de los webinars. Hasta ahí tenemos las dudas, Pablo, hasta este momento. Entonces esperamos la clarificación de Patti de su pregunta y sigue abierto el chat por si tienen más comentarios. Vamos justamente con esta última duda que acaban de expresar de las diapositivas. Y miren, hacemos todo este esfuerzo del webinar gratuito, compartir la información y responder a sus preguntas. Y tenemos dos paquetes alternativos que ustedes pueden adquirir. El primero tiene un valor de 130 pesos y con él obtendrían la grabación del webinar para repasarlo cuando lo consideren necesario y un diploma oficial que va adjuntándose a tu currículum personal donde vas siendo formado de manera oficial en la norma 035. El segundo paquete, que tiene también un valor bajo de 260 pesos,
te permite recibir la grabación que comentamos y el diploma, y adicionalmente las diapositivas del webinar del día de hoy, y también la constancia oficial de C3, para que tu empresa ahora demuestre que está invirtiendo en la formación de su personal clave en el tema de la norma 035. Esa es otra de las obligaciones de las empresas. Tú puedes adquirir el paquete que mejor te sirva haciendo los siguientes pasos de manera muy sencilla que te explica mi compañera Lolita. Con mucho gusto, Pablo. Solamente hay que ingresar a simplenom035.mx/formación. Ya tienen el link en el chat del webinar y les enviaremos un correo y dar clic en solicitar constancia o diploma. Se abre una pequeña caja donde ustedes anotan su correo con el que se registraron en el webinar. De ahí se va a desplegar este y otros eventos en los que hubieran participado y ahí pueden escoger lo que ustedes deseen adquirir, pagar con PayPal, transferencia o tarjeta, solicitar su factura, llenar los datos que nos hagan falta en el caso de las constancias de C3 y inmediatamente en el área de mis compras pueden ustedes descargar la grabación, el material, lo que hubieran solicitado y constancia y diploma. Por supuesto, ese espacio queda abierto siempre para ustedes. Con ese link, su correo, siempre tendrán ahí acceso a sus materiales, a todo lo que ustedes hubieran adquirido de los eventos y la posibilidad de tramitarlos, por supuesto, como los diplomas como se muestra, con número de agente capacitador y las constancias de C3, igual con todos los datos requeridos por la Secretaría del Trabajo. Y Carolina García nos dice, muchas gracias, son buenísimos, felicidades. Gracias a ti. Carolina. Muchas gracias. Tenemos Patti Blanco, ya nos aclara, si el acontecimiento traumático severo fue externo, no dentro del trabajo ni en horario de trabajo, sería también la pregunta, ni con motivo del trabajo, porque puede ser, ¿verdad? Sí, debemos de nada más aprender a distinguir si está o no relacionado con el trabajo. Para que sí esté relacionado, no tiene que ser ni en el horario ni dentro del trabajo. Voy a poner un ejemplo. Puede ser que me hayan comisionado a ir a una ciudad a capacitarme, a atender a un cliente, a hacer una venta, y quizás en el hotel sucedió algún evento de asalto o intento de secuestro y yo estaba fuera de mi horario de trabajo, pero me habían mandado de comisión hacia allá. Ya se considera que está relacionado con el trabajo. Entonces solamente identifiquen muy bien si el acontecimiento en realidad estuvo alejado a todo lo que fue trabajo, es de una cuestión familiar, de la vida personal o de la vida social ajena a la empresa y al trabajo que desempeño, y hay que hacer esa diferenciación muy, muy clara. Y bueno, también tendremos que entender siempre que si una persona de veras tiene alteraciones serias, aunque no haya sido con motivo del trabajo, seguramente impactará y será a veces una bomba de tiempo, depende de la naturaleza del trabajo. Así que también los invitamos a un webinar gratuito que tenemos para acontecimientos traumáticos severos, donde abordamos profundo el tema e inclusive les damos algunas alternativas gratuitas, sugerencias para poder atender a los trabajadores más allá de la seguridad social, Pablo, ¿no? Creo que ese webinar es muy completo. Muy completo y siempre hay muchas dudas en cuanto a los acontecimientos traumáticos severos. Entonces en el webinar destinamos el tiempo necesario para clarificar y profundizar en el tema. María de Los Ángeles nos dice una pregunta más. Si tengo una empresa, pero de ella se desprenden 3 sucursales, ¿es correcto que me inspeccionarán por sucursal? Si la inspección te la realizan por sucursal, sin embargo, la implementación debes de hacerlo pensando en la suma de los trabajadores de las 3 sucursales para decidir qué cuestionarios aplicar y las acciones a implementar, pero la inspección sí sería por domicilio. Porque son centros de trabajo. Y dice, si soy una empresa de manejo de personal y presto mis servicios a la empresa que van a inspeccionar, ¿cómo se hace esto? ¿Todos los documentos deben hacerse con el nombre de la empresa a la que están inspeccionando o a nombre de la empresa que está encargada del personal? En este caso aplica como el de los contratistas. Debes de hacer una alianza, una comunicación, un trabajo conjunto entre tu cliente y tú como empresa proveedora de personal para juntos integrar una carpeta a nombre de la empresa que está recibiendo la inspección, los que tienen a tus trabajadores en físico, donde dice que tu empresa participa con tales acciones, que está enterado del diagnóstico y que están dando seguimiento de tal manera. Lo mismo sucedería si llegaran a tus oficinas de la empresa
que provee de personal, tu gente estaría en las instalaciones de tus clientes, pero tú tendrías que mostrar evidencia que tienes comunicación con cada uno de tus clientes y la interacción que tienen para darle seguimiento a los hallazgos. El Lenovo nos dice muchas gracias, me encantó. Ay, Lenovo, gracias. Y a Regálanos nosotros tu nos nombre. encanta aportar. Vero nos dice, ¿a qué dirección solicito la DC3 y dónde hago el pago? Les acabo de poner, me había equivocado al pegar el link, lo puse en la sala de espera, pero ya está el link y de inmediato les vamos a enviar un correo para que tengan ahí muy a la mano, pero es simplenom035.mx/formación. Y ahí está todos los datos y ahí directamente, Vero, haces el pago con PayPal, transferencia, tarjeta, lo que necesites. Patti nos dice sin relación con el trabajo. Pues sí, creo que ahí ya quedó agotado, ¿verdad? Muy bien. Adrife dice, maravilloso webinar, gracias, daré seguimiento a sus servicios. Nos encantará y ahorita, si se quedan unos minutos, les vamos a mostrar los webinars que vienen y otras opciones que con mucho gusto ponemos a sus órdenes. Patti Blanco dice, ¿cómo me puedo inscribir al webinar de acontecimientos traumáticos severos? En un segundo Pablo te lo muestra. Es creo, no sé si es la semana que entra, pero ya está inmediato. Y Blanca nos dice, la aplicación de las guías es dependiendo del número de colaboradores por centro de trabajo, ¿correcto? No sé, Pablo, ¿tú qué opinas? Sí, 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 es correcto. Tienes que tomar en cuenta la cantidad de tus trabajadores y vemos también en un webinar gratuito la aplicación del diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial para que conozcas los 4 cuestionarios que tiene la norma y puedas identificar cuáles corresponden al tamaño de tu empresa. Pero yo creo, Pablo, por la pregunta anterior de Blanca, si ellos son una empresa de 100, aunque sus centros de trabajo tengan 4, 10, 15 personas, en realidad hay que considerar el tamaño de la empresa. Ese es el La suma, sentido. la suma total de los colaboradores sin importar cuántos domicilios o sucursales tengan. Pero bueno, como bien nos comenta Pablo, hay otro webinar muy puntual también para eso. María de Los Ángeles, perfecto, información de mucha ayuda, muchas gracias, gracias a ti. Y creo que hasta ahí voy con las preguntas. Pues entonces démosle respuesta a la duda que tienen de cómo inscribirse y cuáles temas son los que están ya dispuestos. En la misma liga, de donde pueden adquirir sus constancias, sus diplomas y demás, ahí viene el botón de próximos eventos. Cuando ustedes le dan clic, les va a aparecer esta página en donde justamente van a encontrar el calendario de toda la programación de eventos formativos que ya tenemos, como el webinar que estamos terminando ahorita, pero aquí está, por ejemplo, ya para el próxima semana lunes, el de buenas prácticas para que vean ejemplos de cómo se han implementado en múltiples organizaciones y también vienen el de la norma, las obligaciones de la norma que también comentamos, todas las obligaciones de la norma. Igual van a encontrar el de acontecimientos traumáticos severos, el de los diagnósticos de riesgo psicosocial que están programados para el día 26 y 27 ya de este mes, en próximos días. Pero miren, además de los webinars, que aquí tienen todo el directorio, también se van a comenzar a encontrar con la publicación de los siguientes talleres. Los talleres, a diferencia de los webinars, tienen una duración de 3 horas y ahí profundizamos específicamente con cada una de las obligaciones que ustedes deben de ir cumpliendo como empresa, claro. Y entonces tenemos ya publicados 8 talleres, como el que platicábamos ahorita, que es el taller número 2 que vemos aquí a la izquierda, donde vemos cómo integrar el comité, cómo se crea, a quién elegimos, qué los ponemos a hacer, cómo formalmente los instalamos, igual cómo construimos la política de seguridad y salud en el trabajo. Este es uno de los talleres que les recomendamos ampliamente. Y además de los webinars y además de los talleres, también ya encuentran público el curso de formación integral, que es este que tenemos aquí en color negro hacia la izquierda. Este es un curso de formación que tiene 8 sesiones y que dura 4 semanas. Nos vemos 2 días por semana y estamos por iniciar. Ya el próximo martes de la próxima semana, el día 19, vamos a comenzar la sesión 1 de este taller de formación integral. ¿Qué sucede allí? Pues durante las 8 sesiones desmenuzamos por completo la norma, profundizamos en cada una de las obligaciones de la empresa y les brindamos los formatos necesarios para cumplirla de manera rápida y personalizada.
los tips y consejos para no ir a cometer errores y avanzar de manera rápida, ejemplos reales para que puedan inspirarse en las soluciones para sus empresas, así como ejercicios prácticos que te lleven de la mano a poderlo aplicar dentro de tu organización. Este curso integral, las 8 sesiones, las vemos en un horario de 11 a 2 hora del centro del país. Iniciamos el martes 19 y el resto de las sesiones las hacemos los días jueves y lunes de cada semana. Y así, en 4 semanas, tú tendrías todo lo necesario para poder cumplir por completo con la norma dentro de tu empresa. De hecho, las empresas que han tomado el curso, en las mismas 4 semanas, llegan a implementar más de un 90% de la norma y estar más que listos para recibir una visita de inspección. Entonces, navega por este programa o calendario de eventos formativos, elige los webinars gratuitos que mejor te convengan para las dudas que quizás tengas aún de la norma. Valora el asistir en alguno de los talleres específicos cuando tengas ya una duda muy concreta, o bien aprovecha el curso de formación integral para quedar listo al 100% con el tema de la norma. José Arriola nos dice información muy completa, excelente webinar, gracias. Gracias, José. Gracias, José. Esperamos seguirte teniendo en siguientes webinars. Fíjate que también les quiero comentar, Lolita, que en el curso de formación integral tienen un valor agregado muy importante. Termina el curso y ustedes terminan implementando también en sus empresas todo lo necesario y estarían listos, si así lo deciden, para inscribirse a un proceso de certificación y obtener ese documento oficial a nivel nacional que los acredita en la metodología Solve como expertos gestores de riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces, muchos de los participantes de este curso de formación integral ya están comenzando a lograr obtener ese certificado de nivel nacional y creo que los posiciona no solo para poder implementar con seriedad los trabajos de la norma, sino para darle un seguimiento y también tener esas posibilidades de mayor desarrollo profesional en el mercado. Pablo Leti nos pregunta, ¿el curso integral cuál costo tiene? El curso integral está integrado por los 8 talleres, Leti. Cada taller vale 430 pesos. El curso en general son los 8 talleres y pagas 7 talleres en vez de 8 al adquirirlo completo. O sea, tiene un costo de 3,000 pesos masiva, 24 horas de formación presencial y, como les dice, acompañamiento, asesoría. Es un camino que hemos encontrado muy eficiente para desarrollar capacidades en las empresas, porque independientemente de cumplir las obligaciones de manera inmediata, pues la NOM 035 es algo que tendremos que gestionar de aquí en adelante. Así que es muy útil y tiene un costo de 3,000 masiva. B. Morales nos dice, una consulta con respecto al taller integral, ¿las herramientas son los cuestionarios para su aplicación o incluyen herramientas más sistematizadas? Bueno, no, Pablo, si quieres abundar. Claro, en el taller los cuestionarios están en la norma, no podríamos decir que nosotros los brindamos porque ahí los tienes para poderlos consultar, sino que creamos una serie de documentos para cumplir el resto de las obligaciones que no son los cuestionarios. El formato para instalar tu comité de la norma 035, el formato para hacer tu informe diagnóstico que solicita la norma y que no brinda ningún documento para poderlo hacer, los formatos para los expedientes de personal que son afectados y atendidos con seguimiento, en fin, una serie de documentos para que tú puedas rápidamente ir implementando. Pero además contamos con el servicio de la plataforma, que es uno de los servicios adicionales que les podemos comentar que tenemos ya a disposición para todos ustedes si así lo requieren. Y estos servicios los encuentras en esta liga de simplenom035.mx/soluciones. Y cuando hablamos de herramientas, además de los cuestionarios y de los formatos, nos referimos que también podemos habilitar, si así ustedes lo contratan, nuestra plataforma Simplenom 035. Esta plataforma te permite aplicar los 3 diagnósticos que te pide la norma de manera virtual, rápida, segura, controlada y con resultados inmediatos, sin posibilidad de errores. Y la plataforma también te la habilitamos para el buzón
que es el mecanismo que solucionaría lo que te pide la norma que implementes en la empresa, como este mecanismo para que los trabajadores opinen, pues es un buzón totalmente programado y personalizado a tu empresa para que los trabajadores puedan opinar y tú darle el seguimiento. Pero este es un paquete, un servicio que le llamamos Integranom 035 y consiste en habilitarte estas herramientas de plataforma y también en que alguna persona o personas de tu empresa asistan al curso de formación integral, aprendan lo necesario de la norma, adquieran las herramientas, los formatos y la plataforma para poderlo resolver. Y todo en 4 semanas. En 4 semanas prácticamente estarías del otro lado con el cumplimiento de la norma. Y nos pregunta B. Morales, ¿cuál es el costo de la plataforma? Tanto la plataforma como del buzón depende del número de trabajadores. Es desde un costo nuestra licencia más pequeña es para 15 trabajadores, vale 900 pesos, y así hasta para miles de trabajadores. Depende del número de trabajadores, el costo de la licencia por 2 años para que des cumplimiento y ahí sigas teniendo los expedientes, tus archivos, toda una serie de funciones más allá de solo aplicar los cuestionarios. Con mucho gusto podemos hacerles un demo, un recorrido y en la dirección hay demos y está activado para que ustedes le den clic y conozcan a fondo la plataforma y con mucho gusto les damos cualquier cotización. Y en este caso, este paquete que les menciona Pablo tendría el costo del curso para una o más personas, si desean, la plataforma y el buzón. Correcto, y de igual manera la plataforma puede ir acompañada por otro servicio que se llama Cumplenom 035. Miren, este servicio lo ideamos para aquellas empresas que hoy en día no pueden asignar a alguna persona o departamento que se encargue de la norma por tener múltiples ocupaciones y saturado ritmo de trabajo. Esas empresas que no tienen ahorita a quién asignar, nosotros lo que hacemos es en este paquete de Cumplenom les asignamos a un consultor previamente certificado en este tema de la gestión de los riesgos psicosociales y a través de un contacto con la empresa obtiene toda la información necesaria para ir integrando los documentos, creando las plataformas o configurarla, aplicar los diagnósticos, analizar los resultados y construir los programas de acciones preventivas y de control que la empresa tendría que estar desplegando y cuidando al interior de la empresa. Entonces, este servicio también incluye los servicios de plataforma y el consultor experto que lo hace todo por ti. Tú puedes adquirir cualquiera de los dos, el donde lo hacemos por ti o donde personal de tu empresa queda habilitado para hacerlo. Ambos servicios duran 4 semanas y en este botón verde de solicitar cotización nos dejas la cantidad de trabajadores que tiene tu empresa y cantidad de domicilios donde están repartidos y de inmediato te llega la cotización integral a través del chat que también tenemos aquí en la liga. Y en el chat, si deseas solo la plataforma, también te podemos dar ese servicio de cotización, que además en la propia página de la plataforma lo puedes comenzar a costear. Y también si ya tienes plataforma y necesitas el acompañamiento, lo que ustedes necesiten, estamos listos para servirles. También les puse directamente ahí el WhatsApp. Bien. Hasta ahí vamos, Pablo, ya listo de preguntas. Perfecto, pues ahora nos toca pedirles a nosotros, a ustedes, un apoyo muy especial. Queremos que nos retroalimenten respecto a este webinar respondiendo a esta pregunta tan sencilla. ¿Qué te aportó el webinar del día de hoy? Y para ello lo vamos a hacer a través de esta herramienta llamada www.menti.com. Requerimos que por favor ingresen a www.menti.com. Lo pueden hacer aquí mismo en la computadora, en una tablet, en el celular. Y una vez que ingresan a esta liga de www.menti.com, les pide un código. Son estos 7 dígitos. El número 9010605. Los 7 dígitos se escriben de manera continua, sin espacios. Cuando ya lo hacen, les va a aparecer de inmediato la pregunta, ¿qué te aportó el webinar? Y 3 campos en blanco. Por favor, necesitamos que anoten la primera palabra que se les venga en mente como aportación, en una sola palabra y lo anotas en el campo número 1. Luego piensa en lo segundo que más te aportó el webinar, también en una palabra y lo anotas en el campo número 2. Y de la misma manera, anotas en el campo número 3 la tercera palabra que representa lo que te aportó el webinar. Entonces, por favor, ayúdanos a dar respuesta
a esta pregunta porque a través de ello nosotros podemos saber si estamos aportando algo eficiente para ustedes y sus empresas, si está funcionando esta herramienta de los webinars gratuitos, si necesitan alguna modificación o mejora a lo que ya hacemos, lo podemos interpretar a través de esas 3 palabras que ustedes elijan para expresar lo que les está aportando los webinars. Por favor, ayúdenos ingresando www.menti.com, código 9010605 y elijan sus 3 palabras. Veo que comienzan a llegar las primeras aportaciones, así es de que vayamos a ver qué es lo que están comentando como principales aportaciones y tenemos esta construcción de la nube de palabras. Entre más se repite las palabras elegidas por ustedes, mayor tamaño toman en la nube. Resalta la palabra conocimiento y también la palabra claridad como las principales 2 aportaciones. Qué bien que la información, que el conocimiento que tratamos de transmitir les clarifique. Y luego vemos en mayor tamaño la palabra tips. Genial que tengan estos tips para poderlos aplicar. La palabra información y la palabra aprendizaje. Esto es importante, no solo dar información, sino que también se materialice en haberlo aprendido. Y miren, ahora toma tamaño la palabra seguridad y la palabra tranquilidad. Bueno, esto también nos alegra el corazón porque luego la norma 035 nos tiene agobiados. Claro. Sí, nos da mucho gusto. Sí, también está certeza, confianza, ejemplos, tranquilidad, actualización, aclaraciones, objetividad, estructura. Miren, la estructura ayuda muchísimo a poder avanzar en la implementación, entendimiento. Pues agradecemos mucho su opinión, seguiremos valorando lo que ustedes nos escriban a través de esta pregunta. Todavía se queda abierta unos momentos para seguir captando todas sus respuestas. Vemos que también ahora aparece la palabra herramientas, la palabra confianza que habíamos comentado, también ayuda, interés, soporte. Pues muchísimas gracias por seguir respondiendo a la pregunta y no sé si tenemos alguna duda en el chat todavía pendiente por resolver, Lolita. No, listo, Pablo, ya estamos listos. Los invitamos a registrarse a los siguientes webinars. El de lunes es muy interesante porque observar cómo lo han hecho otros es muy inspirador, abre la creatividad. Así que el de lunes, el martes arrancamos el curso de formación integral, la primera generación 2021, que nos da mucho gusto. Y bueno, estamos a sus órdenes en todos nuestros canales, nuestras redes sociales. Y recuerden que tenemos nuestro centro de documentación con mucha información que les puede ser de utilidad. Pablo, muchas gracias, como siempre, por esta facilitación de este webinar. Te agradecemos no solo compartir tu conocimiento, sino tu experiencia. Muchas, muchas gracias. Al contrario, será un gusto verlos en siguientes webinars y sobre todo poder escucharles y conocerles en el curso de formación integral, donde ahí sí tenemos oportunidad de abrir micrófonos, cámara, saber los datos de su empresa y poderles orientar de manera muy específica con el caso que ustedes están atendiendo. Ojalá que nos puedan acompañar en ese curso. Y bueno, bonito viernes, que tengan excelente fin de semana. Descansen, nos vemos pronto. Bye.